Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Miranda y yo soy el director del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, el CEDEC, con sede en la Universidad Javeriana en Bogotá. En la tarde de hoy tenemos una nueva entrega de nuestro proyecto sobre la historia del derecho de la competencia en Colombia a través de los ojos de los superintendentes. Nosotros tenemos hoy la entrevista del doctor José Miguel de la Calle Restrepo, quien fue superintendente entre agosto del 2010 y septiembre del 2012. El doctor José Miguel sucedió al doctor Gustavo Balbuena y después de su superintendencia viene el doctor Pablo Emilio Robledo, que es el actual superintendente, Pablo Felipe Robledo, que es el actual superintendente. El doctor José Miguel de la Calle es nacido en Manizales en el año 69, estudió Derecho en la Universidad del Rosario y realizó un LLM en la Universidad de Harvard. Ha participado en asuntos muy importantes. Él fue partícipe del programa Politics of Global Finance en la Escuela Económica de Londres y fue asistente en un curso sobre la Unión Económica Europea en el Instituto Ortega y Gasset en Madrid, España. Hizo parte del programa del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, hizo un diplomado en seguros en la Universidad Javeriana de Colombia, se ha desempeñado como profesor en Derecho Constitucional Colombiano y Economía y Política Internacional en la Universidad Externado de Colombia y en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en materias de contratos financieros y contratos comerciales. Hizo parte del Comité Jurídico de Bancos de la Sobancaria, miembro de la Junta de la compañía fiduciaria Fidubunc y Producciones Punch en Bogotá, ha ejercido como asesor jurídico del Banco Nacional del Comercio en procesos de venta y reestructuración de entidades y ha sido también abogado aquí en su firma de abogados en Bogotá. Como decía antes, ingresó a la superintendencia en el año 2010 como superintendente al comienzo del gobierno del presidente Santos y se desempeñó como superintendente durante 2 años aproximadamente en el cargo máximo de la superintendencia. Es para nosotros un gusto tener al doctor José Miguel de la Calle hoy en el CEDEC y vamos a hacerle algunas preguntas sobre el derecho de la competencia en Colombia. Muchas gracias, doctor José Miguel, por recibirnos. Doctor Miranda, muy amable, estamos aquí completamente abiertos e interesados en participar en este programa con mucho interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Para comenzar, yo quisiera preguntarle cuál fue el momento político y el contexto político, y jurídico y económico del país cuando usted asumió la Superintendencia de Industria y Comercio. Mire, era el comienzo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Había un momento económico importante, interesante, con una tendencia favorable políticamente, precisamente por tratarse del comienzo del gobierno. Pues creo que había un buen momento político con la capacidad que luego se tradujo en algunos de los hitos más importantes de nuestra administración, la capacidad de ejecutar cosas, porque los comienzos de los gobiernos tienen esa ventaja, pienso yo, un gobierno lleno de propuestas, con un capital político muy importante, con la capacidad de direccionar sus políticas a través del Congreso de manera muy fuerte y con un gran liderazgo, y por eso creo que era un momento muy interesante, no obstante que en el contexto internacional pues estábamos en medio de la parte intermedia o final de la ola de la crisis financiera mundial que se vivió por los años del 2008. Doctor de la Calle, ¿usted participó en la campaña del presidente Santos? Yo participé en los comités programáticos de justicia. Fue digamos, el papel más, prácticamente el único que ejercí en la campaña del presidente Santos, del entonces candidato, fue participar en el tema de justicia. Yo he sido desde hace varios años, he tenido pues la inquietud académica de los temas de justicia, tengo publicaciones al respecto. Usted escribió un libro sobre el tema de justicia en Colombia, ¿no? Yo escribí un libro sobre el tema de justicia en Colombia, ha sido un tema que particularmente me ha llamado la atención y esas investigaciones me dieron pie para hacer
pues muy crítico, digámoslo así, de lo que es el desempeño de la Administración de Justicia en nuestro país, y traté de canalizar esos pensamientos en la formación del plan de gobierno de la campaña. Muy bien, y díganos cuáles fueron los principales problemas que usted encontró cuando llegó a la superintendencia y cuáles fueron los principales logros de su administración. Bueno, tremenda pregunta. Mire, el tema de los problemas, que son varios, no se puede decir que los problemas que encontré yo en la superintendencia fueran pocos. Hay que poner el contexto de, antes de decir los problemas, de ser una gran entidad. Mi percepción antes de llegar a la entidad y luego de que estaba en ella se confirmó: esta es una entidad única, muy importante en el sector público colombiano, no solo por su gran variedad de funciones que tiene, sino porque, no como muchas, tiene capacidad ejecutiva y resultados claros en lo que hace, y no solamente en materia de competencia, sino en otras áreas. Y eso pues era muy importante tenerlo en cuenta y validar y confirmar esas buenas cosas que hace y hacía la superintendencia. Pero problemas había varios, por supuesto. Lo primero era la relación totalmente desigual entre las funciones y la capacidad institucional. Absolutamente lejana esa relación, o muy perjudicial para la entidad, pues porque llena de facultades y con 300 y algo empleados que se contaban en ese entonces, el principal gran reto de la entidad, a mi manera de verla, era robustecerla en capacidad institucional. Y en esa medida pues era el presupuesto lo que no tenían en ese momento asignado de manera adecuada para el tamaño de autoridad que se refería. Sin embargo, fíjese que eso lo aprendí estando en la superintendencia, esto no lo manejaba yo con anticipación. El tema no es solamente presupuestal, sino de una serie de trabas y requisitos adicionales al interior del sector público que hacen que una entidad como la superintendencia, que si bien tiene dinero porque genera ingresos, no tenía la importancia estratégica en el mapa de las distintas entidades públicas colombianas como para obtener el permiso de crecer a ritmos más acelerados su planta, su capacidad de inversión, sus proyectos de inversión. Entonces, muy buena parte de lo que hicimos para lograr un muy importante resultado, que hablando de los logros es uno de los más importantes, es haber duplicado la planta y haber multiplicado por un número más grande el presupuesto de la entidad. Fue haber llevado al gobierno a concientizarse de la importancia de la superintendencia, curiosamente. O sea, aparte del trabajo de lograr que a la superintendencia se le diera ese respaldo presupuestal, no era solamente pedir dinero porque el dinero estaba dentro. Claro. Era convencer al Ministerio de Hacienda y a otros actores del sector público que nos dejaran usar ese dinero. Utilizar el dinero. Sí, doctor Belacalle, uno de los temas de la ley 1340 del 2009 que a nosotros siempre nos ha parecido pues muy interesante y pues preocupante es que en la ley 1340 del 2009 se dijo que las multas que impusiera la superintendencia eran para la superintendencia, o sea, ingresaban en el patrimonio de la superintendencia. Y eso pues digamos que los analistas y los académicos pues hemos dicho que se genera un incentivo perverso de la autoridad que debe multar para poder tener una gran cantidad de recursos y poder disponer de ellos para digamos, fortalecer su funcionamiento. ¿Usted qué opina de ese punto? Mire, yo reconozco la polémica y no hay un punto de vista absoluto en ninguna de las dos tendencias, y mucho menos creemos que tenemos una razón absoluta en ello. Es efectivamente cierto que se puede discutir la legitimidad, independencia, neutralidad de la entidad a la hora de tomar decisiones sancionatorias cuando se tiene ese supuesto incentivo. Sin embargo, yo creo que eso, estar adentro, es una cosa bien importante para analizar las cosas. Creo que es un planteamiento muy teórico, con todo el respeto. Claro. Muy teórico, ¿por qué? Porque la función pública está tan llena de controles, la vía gubernativa, la
contencioso administrativo, todo el control jurisdiccional, todo el control disciplinario, la necesidad de motivar las decisiones. A eso se suma que las sanciones que hoy ingresan a la superintendencia no son ni siquiera parte del presupuesto de este año y de pronto ni del siguiente, claro, porque la ruta que tiene que tomar un ingreso para volverse presupuesto es tan larga que yo creo que eso es lo último que pasa por la mente del funcionario, con toda sinceridad. Cuando está a punto de poner una sanción, en eso no puede pensar. En eso no piensa, porque además en eso no pensaría sino el superintendente. No creo que haya un funcionario distinto al superintendente que ande por allí pensando cómo va a ser la financiación de la entidad del año entrante. Recordemos que las sanciones provienen, como usted bien sabe, primero de la delegatura. En la delegatura no se pasaría ni de manera indirecta ese pensamiento. Entonces yo lo veo muy teórico. Creo que el planteamiento es analizable y es importante mirarlo, pero creo que se queda un poco en lo teórico. En la práctica creo que eso no pasa. Eso porque el ejercicio presupuestal implica que se tenga que plantear y justificar cualquier incremento de la planta, cualquier inversión, cualquier proyecto que tengan, y hay que conseguir la aprobación misma de los otros órdenes presupuestales del Estado para poder llevarlo a cabo. Fíjese, exacto, usted da claro en el tema. La entidad siempre estas entidades tienen un rezago muy grande entre lo que es el ingreso completo de la entidad. Cuando yo llegué a la entidad, si mi memoria no me fallaran, esta entidad producía más de 100 y pico mil millones de pesos al año, un poquito más arriba de 100 mil millones producía. Me refiero entre lo que es la sumatoria de los ingresos propios que comprenden las acciones, más lo que aporta el presupuesto nacional, que en ese entonces eran 35 mil millones de pesos más o menos. Y en realidad todo el presupuesto del año, cuando yo llegué, de toda la entidad, eran 67 mil millones. Ahí notará usted que estamos a 30 mil o 40 mil millones de distancia de lo que era el máximo posible que podía tener la entidad en su presupuesto. Y eso siempre pasa, todos los años pasa que hay una distancia grande entre el presupuesto máximo y el autorizado, por decirlo de alguna forma. Entonces creo que esa es una razón más. Muy bien. Doctor de la Calle, volviendo sobre el tema de los problemas, nos ha dicho que uno de los problemas importantísimos que encontró es el del tamaño de la entidad y su capacidad pues, de ejecución frente a la inmensa cantidad de tareas que tiene, y pues ese ha sido un punto muy importante. ¿Qué otro problema encontró y cuáles fueron los principales focos de su actividad, de su dirección dentro de la entidad en el tiempo que estuvo allí? Bueno, la Superintendencia de Industria y Comercio, como bien sabemos, es una entidad que pisa en muchos terrenos el derecho, y por lo tanto uno de los aspectos que hay que mirar es cuál es la solidez jurídica de todos los campos del derecho donde ejerce sus competencias la Superintendencia, y en eso también nos centramos en mirar, pensando un poquito como gerente, pero también muy como abogado, que hubiese seguridad jurídica, que hubiese certeza, que hubiese herramientas jurídicas sólidas, fuertes, eficaces para lograr los cometidos de la entidad, y en eso nos empeñamos en hacer algunos cambios en el régimen jurídico de la competencia, como efectivamente se lograron, y también en el tema del consumidor. Entonces tal vez un segundo hito que marco como relevante es que nos empeñamos en sacar adelante una cosa muy exitosa que creemos que todos éramos conscientes de que era urgente sacar adelante un nuevo ordenamiento jurídico en el campo de la protección del consumidor, que se tradujo en la Ley 1480 y que fue un empeño que adelantamos en el Congreso de la República. Doctor de la Calle, para nuestros estudiantes y pues aficionados a estos temas, yo sé que daría para un ciclo de conferencias de por lo menos un par de semanas, pero ¿cuáles son a su juicio los principales logros de la Ley 1480 de 2011, nuevo Estatuto de Protección al Consumidor? ¿Qué relevaría usted y en qué particularmente se empeñaron ustedes en la superintendencia que saliera adelante en esa ley? Varias cosas, pues son tantas que, como usted dice, pues no sé necesariamente si empiezo por las más importantes, porque cuando uno hace esas listas de mercado a veces se le quedan las cosas más importantes por fuera. Pero mire, nuestro empeño era, lo primero, claridad jurídica. Este estatuto
me parece que a diferencia de toda la normativa anterior, incluida con el mayor respeto los lineamientos de la propia jurisprudencia, dejaban muchos vacíos sobre qué es consumidor, cuál es una relación de consumo, cuándo hay lugar a la acción de responsabilidad por producto defectuoso, cuándo no, cuándo opera o si opera de manera plena la solidaridad entre proveedor y productor, cuál es la extensión de la garantía, cuáles son los tipos de garantía, la garantía legal que se concibió en esta ley de manera clara, las otras formas de garantías adicionales o voluntarias del proveedor, todas esas definiciones claves para que el ordenamiento jurídico funcione, creo que se avanzó muchísimo. Ese era el primer diagnóstico, es el ordenamiento jurídico no es claro. Segundo, no es eficaz. ¿Por qué no es eficaz? Porque el operador jurídico, llámese juez ordinario o superintendencia de industria y comercio, no tiene todos los mecanismos de protección al consumidor, que al final de cuentas era el centro de gravedad. Tal vez ese es el segundo, dicho de una manera un poquito en desorden, era poner al consumidor en el centro protagonista de la película realmente, de manera que si fuera mucho más amplio el catálogo de derechos, fuera mucho más amplio el catálogo de acciones a que se tiene derecho por parte del consumidor, se facilitara la vida del consumidor desde el punto de vista no solo jurídico estrictamente, sino operativo, que el consumidor pueda presentar las demandas de manera fácil, que pueda acudir a uno o a otro en ejercicio de la solidaridad. Se crearon reglas del juego para ese sentido y a eso se suma que hicimos un procedimiento no solo más claro, más simple, sino más eficaz para acceder a los derechos. Eso me parece que también es importante. Sumado a que le concedimos, pues, o se procuró que el Congreso le concediera facultades más importantes a la Superintendencia de Industria y Comercio para hacer valer los derechos del consumidor, no solo estrictamente en lo que es el derecho judicial, sino facultades de toma de decisiones de medidas cautelares, decisiones de cierre o suspensión de actividades comerciales, todo eso que quedó de hecho en el estatuto. Por último, un intento que fue un tris fallido, hay que decirlo, pero que creo que se logró en muy buena medida, es casi a la manera de la ley 1340 en el ámbito de la competencia. Quedó establecido que había una autoridad única o al menos una autoridad prevalente y general de la protección al consumidor. Mi deseo habría sido que se declarara con más énfasis que hubiese una única autoridad de protección al consumidor. Esto tuvo dificultades al interior del gobierno, o algunas opiniones también muy respetables que se tradujeron en que por lo menos en el sector financiero, en el ámbito de las decisiones jurisdiccionales, no quedó así. El sector financiero mantiene competencia exclusiva y excluyente de la superintendencia financiera, pero con esa y otras contadas excepciones, el estatuto es mucho más tendiente hacia la unicidad, hacia la universalización del derecho al consumidor. Me parece importantísimo, porque en la medida que se fragmente el derecho, cualquiera sea el campo del derecho, y las autoridades competentes, creo que eso le hace un bien, le hace un mal, un pobre favor a la protección de los derechos. Por eso creo que eso es importante. Bueno, ya hay más cosas. Claro, muchas gracias, muchas gracias. Ahora quisiera preguntarle por un proyecto que indudablemente tuvo muchísimo impacto y que todas las personas, todos los abogados que hemos participado en los temas de la superintendencia, pues vimos con claridad que había un esfuerzo grande, y es el tema de la descongestión de la facultad jurisdiccional en materia de competencia desleal. Cuando usted llegó a la superintendencia realmente había muchos casos atrasados, y pues yo quería que nos contara cuáles fueron las mecánicas, cuáles fueron los programas que usted puso a funcionar para que eso se mejorara. Mire, a mí siempre me ha gustado que se me recuerde, porque creo, pues qué pena la expresión tan autoelogiosa, pero creo que he tenido la capacidad de gerenciar proyectos, y siempre he querido que se me recuerde, aunque no únicamente por eso, porque no creo que ese ha sido el único enfoque que se dio en la superintendencia, el de gerenciar
también creo que se hicieron cosas desde el punto de vista del derecho consumidor, competencia, habeas data, etcétera, de lo cual podemos hablar ahora, pero efectivamente yo me empeñé de manera muy particular en darle direccionamiento, liderazgo, gerencia a las distintas áreas de la entidad. Una de ellas, el tema de la competencia desleal, donde tuvimos un reto doble, porque yo descubrí muchos problemas en esa área. Uno, que no se operaba jurídicamente con el rigor que se debería operar, pues cosas que me parecían muy mal, por ejemplo, que no se siguiera la ritualidad del procedimiento civil en rigor, pues como además estaba siendo criticado por la propia justicia ordinaria, quienes declaraban la nulidad de algunas decisiones de la superintendencia. Entonces establecimos más rigor, más cumplimiento de la normativa, hicimos más énfasis en eso, lo cual de cierta manera era como ir en contravía de la gerencia a primera vista, porque era como generarle más cargas aún a los funcionarios pocos que había y mayor cuidado, que a veces genera más dificultad en ser eficientes. Pero a la par de hacer eso quisimos bajar los tiempos radicalmente. Cuando nosotros llegamos con un proceso de competencia desleal, podría pasar de los 5 años sin problema. Había unos procesos de 3 años de duración. Los tiempos muertos, hicimos un trabajo gerencial. Digamos, todo ese ámbito del mundo gerencial tenía que ver con que yo me metí personalmente en todos los comités de planeación de la entidad. Yo me metía, como no es usual que pase, al comité mensual de planeación de cada una de las delegaturas. Yo dirigí de manera muy enfática la planeación estratégica de la entidad. Convertí cada una de las delegaturas en un conjunto de múltiples metas que verificábamos con rigor, pero las metas eran desde el más elemental detalle, es decir, hay que sacar 5 sentencias que están acumuladas en la próxima semana y al día N yo iba a verificar con el funcionario el cumplimiento de la respectiva meta. Entonces esto tiene mucho que ver con algo que es muy sencillo pero que es difícil de ejecutar, que es meterse a gerenciar, hacerle seguimientos al cumplimiento de metas, y esa área se sirvió de eso. Pasamos de 5 años a menos de 1 año en promedio de la competencia desleal, inclusive con el reto, que era parte de lo que yo, digamos, difundía o trataba de liderar allá, diciéndoles: yo quiero que nosotros seamos de lejos la primera opción para el abogado que asesora a su cliente en competencia desleal, me parece, y con el respeto a la justicia, pero como he sido crítica de ella, pues lo digo con esa tranquilidad y franqueza, me parece una meta muy sencilla. O sea, ser más eficientes y una mejor opción que un juez ordinario debería ser muy sencillo, pero cuando yo llegué no era claro. Cuando yo llegué era difícil establecer, había gran cantidad de colegas que optaban por la justicia ordinaria, algunos de ellos por razones distintas a la calidad o a la velocidad de la respuesta, que eran muy respetables, había otras razones. Pero aparte de esas razones muy jurídicas o particulares de cada caso, queríamos ser la mejor opción del abogado litigante en este campo. Creo que lo logramos, creo que sacamos adelante unos tiempos mucho más eficientes. Muchas gracias. Sí, eso fue realmente muy notorio y por eso lo traje a colación. Ahora quería preguntarle sobre cómo percibe usted últimamente en Colombia, en el derecho de la competencia. Pues hay un gran debate que ha ocasionado la superintendencia sobre el tema de garantías. Usted rechazó algunas garantías, pero aceptó algunas otras. Yo quería preguntarle cuál es su posición sobre el tema de garantías en el derecho de la competencia colombiano. Sí, hay muchas cosas que decir en el tema de garantías. Y hay unas cosas en las que se tiene que ser más absolutamente franco y que es un análisis que cuesta menos hacer luego de ser superintendente que siendo superintendente. A mí me parece que la redacción de la norma sobre el ofrecimiento de garantías no es la más afortunada, y eso le ha traído dificultades a la superintendencia y ha generado ciertos cambios de postura en la superintendencia que no han sido buenos, porque la superintendencia debería tener una línea más continua, más de una única pieza en esto, y sí ha habido algunos movimientos. ¿Por qué lo digo?
Porque una cosa que no aparece patente en la norma y que debería serlo, como pasa en el principio de oportunidad del derecho penal, es que las garantías deben ser más o menos probable su admisibilidad, siempre en el ámbito de la discrecionalidad del superintendente, que sí la defiendo porque este es un terreno muy resbaladizo donde siempre debe haber discrecionalidad del superintendente, pero dentro de esa discrecionalidad debe haber un elemento que brilla por su ausencia en la norma, y es la eficacia de lo que la comparación de la eficacia de lo que hasta ahora se ha recaudado con lo que el que ofrece las garantías plantea de cara a la terminación de una investigación. No solo en el mercado, no solo en el ámbito de la competencia, sino la eficacia para esa investigación. Es decir, digámoslo de otra manera, tiende a ser más probable aprobar unas garantías cuando la superintendencia no tiene fuerte un caso que cuando la superintendencia no tiene fuerte el caso. Eso es una realidad que es muy difícil plantearlo en específicos casos y que es muy difícil decirlo estando de superintendente, pero pues hoy tengo la libertad de plantearlo como un propósito de reforma. Me parece que las garantías hay que poner sobre la mesa que el superintendente en su discrecionalidad podría negar unas garantías en la medida en que, a lo mismo que pasa con el principio de oportunidad, considera que su caso, el señor que ya le viene a ofrecer algunas novedades, él ya tiene su caso armado, no necesita darlo por terminado en función de lo que se ofrece. Eso por un lado. Pero tal vez había otro frente del tema de las garantías. Usted de pronto en algún momento discutíamos el tema de las garantías como persona natural y persona jurídica. Eso... Sí, en realidad una cosa que usted hizo cuando fue superintendente, que ha sido posteriormente discutido, es que usted inició algunas investigaciones en las que solamente se investigaba personas jurídicas y no incluía a las personas naturales, y esa posición en los últimos casos ya no se ha vuelto a ver. Entonces yo quería saber cuál era el racional que ustedes tuvieron para iniciar investigaciones muy importantes, como la investigación, por ejemplo, de las entidades financieras sobre el tema de la tasa interbancaria de intercambio, que fue una investigación que se adelantó solamente contra personas jurídicas, y también se presentaron otras, como la investigación del azúcar y algunas otras. Entonces quería preguntarle sobre ese racional de iniciar esas investigaciones, que pues naturalmente sé que la decisión de iniciación de la investigación la toma, pues es un acto administrativo que produce el delegado, pero seguramente tuvieron ustedes algunas discusiones al interior, y queríamos saber esa posición suya sobre eso. Es muy sencillo. Yo siempre tuve la posición digamos, de alguna manera coincidente con lo que es el pensamiento de la actual administración de la superintendencia, que por regla general es necesario, pertinente, adecuado investigar a todas las partes involucradas, incluyendo las personas naturales. Lo que ocurre es que hay circunstancias especiales que hacen que ese mandato general no se pueda aplicar. Por ejemplo, cuando la apertura de la investigación, como en algunos de los casos, pero no me voy a referir a ninguno en concreto, pero algunos de los casos que ocurrieron en la administración tuvieron origen en investigaciones abiertas con anterioridad a mi presencia en la entidad, que fueron encuadradas solo frente a ciertas personas, frente a las personas jurídicas y ciertas naturales, o ninguna de las personas naturales, con lo cual lo más procedente para respetar el derecho procesal y el balance de la investigación era continuar respetando el marco de la investigación como fue abierta, el elemento 1. Elemento 2, siempre hay algo de discrecionalidad en la entidad que investiga. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Uno de los errores que a veces se cometen en el derecho procesal colombiano es reglar inclusive la capacidad que tiene el Estado de abrir, cuando a una entidad le obligan a abrir investigaciones aún contra su voluntad, me parece que se comete un gran error. Yo creo que, por ejemplo, soy amigo también en el derecho penal que haya reglada discrecionalidad para abrir investigaciones, porque
porque la entidad es la primera y única que sabe en realidad cuál es el alcance de los elementos del juicio que tiene indiciariamente al comienzo de la investigación, y eso debe dar cierta discrecionalidad para tomar la decisión de a quién investiga, porque tienen méritos para investigar a esa persona. Por lo tanto, yo creo que si bien la regla general es ojalá vincular, o sea, hay que vincular por regla general todo el que mediana o indiciariamente pueda estar vinculado con los hechos, eso no quiere decir que no me parece que se pueda volver un mandato definitivo y una camisa de fuerza que siempre hay que abrir la investigación a todos los representantes legales. Entonces, hay circunstancias en las cuales no se justifica, o porque va a volver muy compleja la investigación, o porque la investigación tan compleja puede poner en riesgo la caducidad de la investigación, para decirlo claramente, o porque no hay elementos de juicio para nada importantes en relación con esos representantes legales, en cambio sí en relación con las personas jurídicas. Entonces hay que enfocarse hacia donde la investigación puede tener un mejor éxito. Muchas gracias, esa era una curiosidad que yo tenía desde ahora. Quería preguntarle ahora sobre otros puntos que fueron pues como muy notorios en su administración. Realmente eran pues los primeros años de la aplicación de la ley 1340 y posteriormente vino el tema del Estatuto Anticorrupción, y pues quería preguntarle sobre el tema de colusión en licitaciones, ofertas públicas, también sobre los desarrollos que usted hizo, que creo que son los primeros que hay en la superintendencia, sobre el tema de las guías de la superintendencia y el tema de la abogacía de la competencia, esos tres temas. Mire, en colusión, empezando por colusión en las licitaciones públicas, volviendo a lo mismo, el problema principal en competencia no era la competencia y calidades profesionales tremendamente buenas, excepcionales dentro del sector público, de los profesionales que estaban adentro de la unidad de competencia. El problema era la escasez de individuos con ese nivel profesional, y eso implicaba aumentar la planta, la cual se logró en más del doble, como les contaba ahora, pero además crear grupos específicos de trabajo. Creamos un grupo especial de trabajo contra la colusión en las licitaciones públicas como una forma de prácticas comerciales restrictivas, además como una de aquellas que tenía especial relación con los propósitos estratégicos del gobierno. En eso uno no puede tampoco ser ajeno a la política pública en la que está inserto el momento de la superintendencia, y la colusión como prima hermana de la corrupción era un elemento muy importante. Creamos un grupo que inicialmente creo que estaba compuesto por cinco profesionales de muy alto nivel que fuimos rescatando de otras áreas con resultados inmediatos. Creamos guías, creamos una guía anticolusión, fuimos de entidad en entidad explicando qué es colusión y cuál era la importancia de luchar contra ella. Eso además nos sirvió para dar un mensaje muy claro de la importancia de la competencia. Ustedes, quienes vean este programa, se sorprenderán de saber las bondades de que un país compite, de que los empresarios dentro de un país compitan libremente, es algo que no necesariamente está apropiado por todos los distintos estamentos del Estado, y por lo tanto es muy importante ir a los... Entonces creamos unos seminarios, hicimos una participación muy fuerte de la cooperación internacional, trajimos a unos expertos en colusión, especialmente la OECD nos ayudó en eso, montamos una guía anticolusión, la vendimos y entrenamos de manera especial a estos funcionarios, y eso generó la apertura. Creo que pasamos de 2 casos que había habido en toda la historia de la Superintendencia Anticorrupción a más de 25 casos abiertos el primer año, que dieron lugar además a sanciones muy importantes, claro, que luego fueron conocidas en el tema de cárceles de IPF, de alimentación. Bueno, hay varios sectores que fueron resultado del trabajo de ese grupo anticorrupción. Y doctor de la Calle, en el tema de abogacía de la competencia, ¿ustedes qué hicieron? Mire, hicimos varias cosas, y yo tengo un tema que me parece muy importante desde la perspectiva del futuro de la superintendencia en materia de abogacía. Yo creo que uno de los temas, ¿qué es abogacía de la competencia? Que no necesariamente se tiene ese concepto absolutamente
igual en las mentes de todos los analistas. Entendemos por ello dos cosas distintas. Uno, la expresión apropiada por la legislación colombiana, en virtud de la cual toda entidad pública que pretenda sacar una regulación debe acudir al concepto previo de la superintendencia. Claro. Esa, digamos, que es la abogacía en sentido estricto. Sí. Pero la abogacía en lenguaje general, pues es la importancia de que la autoridad de competencia promueva la libre competencia como un fin y un valor del Estado. Y eso tiene un aspecto mucho más amplio. Se trata de hacer seminarios, de ir a hablar, a hacer conversatorios, de traer expertos, de hacer cartillas. Es todo ese mundo de la difusión de las bondades de la competencia, que también es muy importante. Inclusive en algunas investigaciones en las que usted aceptó garantías, uno de los elementos de la garantía debería ser una herramienta de la abogacía de la competencia. Esa fue una obsesión nuestra. Dijimos, deberíamos inclusive, yo creo particularmente, bueno, no sé, en algunos de esos casos no creo que haya sido tan exitoso el resultado como la idea que teníamos. Creo que eso todavía hay que trabajarlo para mejorarlo mucho, pero yo sí creo que uno de los compromisos que debe tener un investigado, pues, que luego resulta comprobadamente violador de las normas de la libre competencia, debería ser trabajar por la libre competencia en su sector. Me parece que es de la esencia. Claro que en el caso de las garantías no hay comprobación de ningún tipo de ilícito. Eso es válido, eso es cierto. Sin embargo, creo que esa es una de las críticas al régimen de garantías, que me parece a mí que hay que pensar eso en Colombia, porque lo mismo que pasa en el derecho penal, y ahora que se está hablando bueno, es una comparación de pronto no válida, pero los procesos de paz, todo ese tipo de cosas, me parece que un presupuesto de la investigación debe ser, de pronto, dentro de ciertos requisitos, que el investigado que pretende que el Estado cese la labor investigativa, pues cuente lo que sabe, por lo menos. Es decir, que se comprometa a contar o confesar o contar un nivel que va del rango desde contar información clave hasta confesar, porque de lo contrario me parece que el incentivo es muy escaso. Precisamente era un poco otras palabras. Entonces usted percibe que hay como una especie de contradicción entre el régimen de garantías y el régimen de colaboración con la autoridad o delación. Contradicción. O como ex superintendente, ¿usted cuál prefiere alguno? No, pues digamos, como política pública me parece que el más importante mecanismo es el de la delación. ¿Sí? Más importante. Sí, me parece que es el más importante, porque la experiencia histórica así lo demuestra. Me parece que el ejercicio de los mecanismos de clemencia o delación en otros países se vuelven o muestran que cada vez va a ser más difícil descubrir un cartel. Esa es la realidad. Las autoridades de competencia se enfrentan a que el empresario coludido cada vez se sofistica más en esconder su comportamiento irregular. Y por lo tanto, el futuro está en la delación. Mal o bien, eso genera pues dificultades conceptuales de promover como la ley del sapo, la ley del delator, pero la realidad es que es el mecanismo más efectivo hoy en día en los países desarrollados para descubrir las prácticas anticompetitivas. Pero sin embargo, digamos que son dos herramientas que están a la disposición de la superintendencia, porque en una garantía, pues las personas que se les ha abierto una investigación, sin necesidad de que reconozcan que han violado la ley, o posiblemente pensando que no la han violado, sí están en disposición de allanarse a que a la autoridad para ofrecerle unos comportamientos que le dejen satisfecho. Entonces, pues, digamos que podría uno pensar que son herramientas de distinto tipo. Pero mire, yo en eso soy muy franco. A mí en eso lo que más me interesa es la eficacia de la política pública. La política pública en favor de la competencia lo que busca es dar ejemplo y generar señales muy claras de que ciertas prácticas no se deben realizar bajo ninguna circunstancia, y en eso hay que ser muy fuerte. Entonces, las garantías son un mecanismo válido siempre y cuando no desdibujen ese objetivo. Si la garantía se convierte en un mecanismo en el cual un culpable
logra terminar su investigación sin que el Estado logre el objetivo de darle mensaje a la población de que esa práctica investigada no se debe hacer. No obstante que el Estado tenía elementos de juicio probablemente para llegar a un final sancionatorio, yo no lo haría. Yo sería muy estricto en seleccionar casos de garantías donde evidentemente el Estado no tiene un caso fuerte, o sí, hay una circunstancia que realmente lo justifique, o el comportamiento del investigado es tan elocuente en favor de la competencia que entonces en ese caso uno dice, bueno, estoy ganando más de lo que pierdo, pero el instrumento más fuerte del gobierno siempre será llevar hasta el final una investigación, porque es lo que da el mérito de contarle a la sociedad: este comportamiento fue comprobado y fue sancionado, y usted debe entender de eso un ejemplo. Lo que pasa es que en Colombia la superintendencia no ha sido consistente en materia de sentar doctrinas cuando acepta garantías. Sí. Hay algunos casos en los cuales los superintendentes han sentado doctrinas, a pesar de que está ofreciendo garantías y el caso no llega, digamos, no hay un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, pero aún así el superintendente dice, bueno, pero en el tema de compartir información, por ejemplo, los parámetros son estos y estos, y se sienta una doctrina, cosa que a mí me parece que se debería haber aprovechado. Lo cierto es que en Colombia, pues vamos a ver qué tan premonitorias son sus palabras, porque nosotros tenemos 20 años en los cuales se han aceptado muchísimas garantías, aunque ese ritmo ha venido creciendo inmensamente, pero todavía no tenemos un ritmo importante de delaciones. O sea, aunque se dice que hay algunas delaciones ya, pero todavía nosotros no hemos visto una decisión en la cual la superintendencia valore un beneficio por colaboración y diga, esta investigación la terminamos porque hubo una delación que ayudó a la terminación de la investigación. Entonces veamos si en nuestro medio es capaz la autoridad de llevar la delación a ser una herramienta eficaz, ¿no? Es verdad, y es una frustración de mí para atrás, debe ser la de varios superintendentes, y probablemente dure un rato más siendo una frustración, porque volver eficaz un programa de delación es muy difícil, pero como concepto es muy valioso, y yo digo que es más valioso que las garantías porque tiene incentivos adicionales. Fíjese que, y allá tenemos que llegar, es decir, llegará el día que llegaremos, no sé si dentro de unos meses o unos años, pero debemos llegar allá porque sí genera muchos más beneficios como política pública de largo plazo que cualquier otro mecanismo, incluidas las garantías o cualquier otro. ¿Por qué? Porque usted tiene más incentivos como Estado para fomentar el programa, no solo como en el de las garantías, que le evita el desgaste de una investigación, sí, sino que además probablemente el delator lo que está es poniendo sobre la mesa el comportamiento ilegal de otro señor investigado que yo no tenía en la mira, que yo no tenía ni siquiera detectado como posible violador de la ley. Entonces es traerme a mí una información que yo no tengo en el tapete. Eso es lo que hace, es que multiplica por 2 o por 3 o por 4 el impacto de la ley de competencia. Indudablemente ahí lo que va a entrar a jugar es la severidad de las sanciones que se impongan para que generen el adecuado temor hacia el hecho de sufrirlas. Muy interesante, doctor de la Calle. Yo quería preguntarle ahora sobre otro punto. Durante su administración tuvo un enfrentamiento muy interesante enfrentamiento jurídico con la aeronáutica civil a raíz de un caso de una integración empresarial en la cual la superintendencia solicitó al Consejo de Estado que le diera la competencia exclusiva. ¿Cuál es su posición respecto de cuál debe ser la autoridad competente para revisar las integraciones empresariales en el sector aeronáutico? No, yo creo que en eso el contencioso administrativo se equivocó rotundamente. Esa decisión me parece de las más nefastas para el derecho de la competencia y me parece de las más escasas en análisis, porque si uno mira el marco jurídico en su integridad, debería haber llegado a la conclusión estrictamente contraria, a mi modo de ver. Por supuesto, estoy diciendo la misma posición que se planteó en su momento oficialmente por la superintendencia, pero la comparto 100%. ¿En qué sentido? El valor superior que hay en promover la competencia se traduce en buena medida en que haya una autoridad única de competencia.
y la existencia de una autoridad única no es un embeleco legislativo, sino que es un fin primordial, porque debe traducirse, entre otras cosas, en que ante la duda operativa de la lectura o de la interpretación de una norma, debe siempre llevarse la interpretación hacia la competencia prevalente, preferente y extendida de la que se llama Autoridad Única de Competencia. Por lo tanto, debe leerse de manera muy restrictiva la posibilidad de la competencia de la aeronáutica en lo que llamamos códigos compartidos o acuerdos de compartir cierta infraestructura menor, porque toda aquella cosa que exceda el simple elemento operativo de ese acuerdo y que se traslade al ámbito general de los impactos en la competencia debería ser materia de la competencia exclusiva de la superintendencia, por las razones que hay. Entonces, en este caso que decimos que el Consejo de Estado, frente a la solicitud de la superintendencia que le diera la competencia exclusiva, el Consejo de Estado decidió, por el contrario, darle la competencia exclusiva de la aeronáutica civil. ¿A usted le parece una decisión errada? A mí me parece una decisión errada, completamente. Muchas gracias. Bueno, doctor de la Calle, yo ahora le quisiera preguntar, ya con la perspectiva que usted tiene como ex superintendente, habiendo conocido pues no solamente algunos de los casos más importantes de los últimos años, sino pues con ese conocimiento interno de la autoridad y de su funcionamiento, ¿usted qué le recomendaría al legislador colombiano? ¿Qué le hace falta al derecho de la competencia para ser más efectivo, más ágil, más contundente y para que pueda plasmar mejor el principio de libre competencia en nuestro país? Mire, dos o tres cosas que giran en torno, volviendo a lo básico, a pesar de que suene como muy escuelero. Hay que recordar que la competencia sirve para muchas cosas. Lo primero es que mientras más competidores y libres competidores haya en un mercado, más probabilidad hay, o más probabilidad no, eso se traduce en efectos incontrovertibles en mejor calidad y en precio. Eso siempre hay que tenerlo en mente para lo que voy a decir a continuación, que es la competencia, a mi manera de ver, los teóricos que más me gustan como analistas del derecho a la competencia en general son aquellos que ponen el centro de gravedad de los fines de este derecho en el beneficio del consumidor, en el bienestar del consumidor. No porque sea el único fin que se persigue a través del derecho a la competencia, sino porque es el que a mí me gusta más darle énfasis como centro de gravedad de todo lo que se hace en este entorno. Con lo cual, el futuro de la superintendencia, el futuro de la autoridad de competencia debe girar en torno a eso, a enfocar la gestión pública, la política pública, hacia volver la competencia un instrumento de beneficio o de bienestar del consumidor, e inclusive, que en el fondo es lo mismo, hacia volverlo un instrumento de desarrollo. Estoy hablando más desde la perspectiva de política pública que de derecho, pero pues ese es el entorno como más importante de política pública. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En cosas como esta. Debería darse mucha fuerza a la abogacía de la competencia. Cuando nosotros estuvimos en la superintendencia se creó una oficina que tiene un nombre horrible, pero tiene un impacto muy interesante, que se llama OSCAE, Oficina de Servicio al Ciudadano y Atención al Empresario, algo así creo que es el nombre. Está en las normas que de la reestructuración de la entidad. Y esa entidad y otras muchas iniciativas tienen un papel en el futuro muy importante. Y que esa entidad, no, esa área, hay que seguir yendo región por región, municipio por municipio, alcalde por alcalde, gobernador, ministro, viceministro, todo el mundo, contando los beneficios de la competencia, porque no es que me dé pena decirlo, sino que es a veces como fuerte decirlo, pero uno de los principales factores que no dejan fluir la libre competencia están dentro del propio gobierno. El gobierno expide normas, expide regulaciones, expide circulares, expide resoluciones. Hay una cantidad de leyes que hacen que el andamiaje de la competencia no prospere fluidamente como debería prosperar, y además no solo eso, sino que hay muchos cerebros dentro de los gobiernos que no necesariamente comparten esta visión, porque además esto tiene pues
un sesgo no, sino una marca ideológica, ¿no? Es imposible evitar que hay cierto, detrás de la libre competencia hay un pensamiento ideológico que no necesariamente se comparte, pero por lo menos fue el modelo que escogió Colombia y que debería irrigarse a todo el establecimiento. Y un segundo factor que se desprende de eso es lo que yo llamo la abogacía en retrospectiva, que es darle una función nueva si es que no la tiene, porque podría pensarse que la tiene, pero por lo menos hay que fortalecerla, para que la superintendencia como autoridad única empiece a cumplir un papel mucho más enfático en revisar las justificación desde la perspectiva de la competencia de normas que ya existen, de regulaciones que ya existen. Yo creo que buena parte del futuro está en tomar distintos sectores de la economía, leer sus normativas que lo componen, sobre todo en la regulación económica, por supuesto, y discutir si vale la pena continuar con ese modelo o si tendría mejor efecto hacer un movimiento hacia un modelo más de libre competencia. Yo creo que ahí hay un papel a futuro que yo visualizo en la superintendencia. Otro, para no llenarnos de, pues hay muchas cosas por hacer, pero otro importante es el de la delación por razones que ya expuse. Yo creo que el futuro debería estar en fortalecer el programa de delación, y eso implica tomar unas acciones inmediatas y concretas con la Fiscalía General de la Nación, porque hay un desbalance entre los beneficios que trae la norma para el delator y los no tan claros beneficios que puede llevarle a ese delator y a inclusive riesgos en el ámbito de lo penal. Y un tercer elemento, para no mencionar muchos más, es el tema de los carteles internacionales. Yo creo que la superintendencia hay que elevarla a un nivel, ya tenemos una madurez importante en investigación en competencia. En su momento se hicieron acuerdos con la Fiscalía para entrenarnos en la cadena de custodia y eso se avanzó bastante. Hay unos aparatos súper sofisticados ahora que sirven para tomar pruebas de manera muy veloz y muy segura de los computadores de los investigados. En eso se ha ido avanzando, pero creo que nos falta insertarnos en el contexto internacional para saber que en la región Latinoamérica, en Brasil o en las relaciones con China, por ejemplo, en todas esas relaciones comerciales, ¿qué se está investigando por otras autoridades